Rusia ha estado bombardeando Kiev durante días. Los objetivos no son instalaciones militares, sino infraestructura civil. Vladimir Putin incluso usó su mayor carta de triunfo, Oreshnik, para sumir a Ucrania en la impotencia y la oscuridad. Y golpearemos allí con Oreshnik y veremos qué pasa. Estamos listos para tal experimento. Sin embargo, ni los enjambres de drones rusos ni Oreshnik pudieron romper la resistencia de Kiev. Kiev interrumpió los planes de Putin con sus misiles de crucero Flamingo de producción nacional y Storm Shadows occidentales. Los misiles Flamingo cortaron los puentes energéticos de Moscú de un solo golpe. Cientos de miles de ciudadanos rusos quedaron en la oscuridad y el frío. El país se sumió en un pánico total. El epicentro de este pánico es Oriol. La planta de cogeneración de Oriol fue alcanzada. 225.000 civiles quedaron enfrentando la amenaza de congelarse. Las imágenes del ataque encapsularon el drama de cientos de miles de civiles. La enorme bola de fuego vista en los videos indica que la ojiva llevada por el dron apuntó a la sala de turbinas, uno de los componentes más críticos de la planta de energía, o a las líneas de vapor de alta presión. Un impacto en un punto así en una central térmica no solo significa el cierre de esa unidad, significa que todo el sistema entra en modo de emergencia con desequilibrios de presión y un cierre en cadena. Aquí necesitamos examinar más de cerca la anatomía técnica del Flamingo, porque este vehículo no es solo un dron, es un misil de crucero de bajo costo. Flamingo es una plataforma avanzada con un alcance de aproximadamente 800 kilómetros, impulsada por un motor turborreactor de pequeña escala. Capaz de alcanzar velocidades de 450 a 500 km por hora, este sistema llega al área objetivo en segundos, a diferencia de los UAV tradicionales impulsados por hélice. La estructura del cuerpo del Flamingo está hecha de materiales compuestos que absorben las ondas de radio. Esto le da una sección transversal de radar extremadamente baja. Entonces, ¿dónde estaba la defensa aérea rusa durante el ataque? Esa es la pregunta crucial. Oriol es uno de los centros más estratégicos en la ruta hacia Moscú. Teóricamente, debería estar bajo un paraguas de defensa aérea en capas múltiples. Sin embargo, estos sistemas, conocidos como Flamingo, se han convertido en la mayor pesadilla para la defensa aérea rusa. Esto se debe a que los sistemas de defensa aérea rusos están diseñados para contrarrestar objetivos balísticos o aviones de guerra convencionales que vienen desde grandes altitudes. Sin embargo, estos sistemas, que vuelan cerca del nivel del suelo, tienen firmas de radar bajas a pesar de ser propulsados por reactores y se fijan en objetivos valiosos individuales, merodean en los puntos ciegos de los radares rusos. Inmediatamente después del ataque, el gobernador de Oriol, Andrei Klitschkov, hizo declaraciones indicando que estaban tratando de controlar la situación, pero no pudo ocultar la verdad. El gobernador se vio obligado a admitir que se había cortado la electricidad en el norte de la ciudad y en los distritos ferroviarios y que las instalaciones de infraestructura habían sido dañadas. Esta admisión destruyó la mentira del Kremlin de «tenemos todo bajo control» en ese mismo momento. Sin embargo, este panorama devastador no es una coincidencia ni un fallo repentino de seguridad. De hecho, es el resurgimiento de una pesadilla crónica para el Kremlin, porque no es la primera vez que Oriol ha sido llevado de rodillas por Flamingo. En la noche del 13 de noviembre, Ucrania lanzó su mayor ataque hasta la fecha contra el territorio de la Federación Rusa. El Estado Mayor General de Ucrania confirmó personalmente este brutal ataque. Mira, esto no es un enjambre de UAVs, olvídalo. Esta es la primera misión oficial de los misiles de crucero Flamingo y Bars propios de Ucrania, y estas armas reescribieron todas las reglas en el mapa ruso la noche del 13 de noviembre. Decenas de objetivos militares de alto valor en la Crimea ocupada y Zaporizhia, centros de mando, enormes depósitos de combustible y aeropuertos fueron reducidos a cenizas en cuestión de horas. Y mientras todo esto sucedía, la enorme central térmica en Oriol colapsó. Las ciudades están en oscuridad, la gente está en pánico. Las defensas aéreas rusas, esos alabados S-400 y Pantsir, fueron completamente ineficaces contra esta nueva amenaza. En el momento del ataque, el gobernador de Oriol, Andrei Klitschkov, no pudo decirle a su gente en pánico que fueran a refugios, porque no había refugios. En cambio, ¿sabes lo que dijo? Escóndanse en el pasillo, en el baño, en el armario. Esto no es una broma. Este es un gobernador ruso admitiendo el resultado final de la promesa de 25 años de Putin de una Rusia fuerte. Por un lado, confesiones. Por el otro, amenazas. El principal propagandista del régimen, Vladimir Solovyov, apareció en pantalla para ocultar la impotencia causada por el ataque. Solovyov dijo que otro propagandista ruso amenazó al mundo entero con los torpedos nucleares Poseidón de Rusia.
Rusia, incapaz de detener siquiera los ataques, pensó que podría destruir Kiev. Vladimir Putin ha confiado en una cosa durante décadas: la grandeza infinita de Rusia. No importaba cuán mal fueran las cosas en el frente, él creía que Moscú, San Petersburgo y esas instalaciones industriales críticas y arsenales al pie de los montes Urales estaban seguros hasta el 13 de noviembre. En un anuncio histórico, el Estado Mayor General de Ucrania jugó sus cartas decisivas: Flamingo, Bars, Yuji. Estos son productos nacionales de Ucrania. Este es el momento en que la mentira de Putin de que la guerra terminará si la ayuda occidental se detiene murió oficialmente. Flamingo tiene un alcance de 3.000 kilómetros. Esto no es un simple detalle técnico. Significa que cada base militar, cada búnker de mando más allá de Moscú, San Petersburgo y los Urales es ahora un objetivo. Putin pensó que podría destruir la guerra en las ciudades de Ucrania. Ahora, las llamas de esa guerra están volviendo hacia su propia capital. Y estos misiles no fueron diseñados solo para explotar. Algunos estaban equipados con ojivas rompebúnkeres capaces de penetrar concreto de hasta 10 metros de espesor. ¿Por qué es importante esta información? Porque cuando observamos los objetivos atacados en la noche del 13 de noviembre, vemos que esto no fue un ataque terrorista, sino una operación quirúrgica. Esta fue una operación de decapitación dirigida a los generales, oligarcas y señores de la guerra de Putin. Este es un mensaje enviado a Moscú. Las reglas de la guerra han cambiado. La guerra ya no está solo en nuestro territorio. Ahora, ningún lugar es seguro, y esto es solo el comienzo. De hecho, el presidente Zelensky dijo que la producción en serie de estos misiles comenzará en enero-febrero de 2026. Entonces, la pesadilla que Rusia vio fue solo un adelanto. Hasta ahora, Rusia creía que Ucrania solo podía realizar fuego de hostigamiento con vehículos aéreos no tripulados de la era soviética o misiles modificados. Los sistemas de defensa aérea rusos estaban calibrados para estos objetivos lentos y fácilmente detectables. El 13 de noviembre se encontraron con misiles de crucero que volaban mucho más rápido, mucho más bajo y eran imposibles de detectar. Y el resultado, un fiasco total. Las explosiones similares a misiles reportadas por los residentes locales en Oriol y los escombros ardientes cayendo sobre áreas residenciales, estacionamientos y patios de apartamentos. Esto demuestra que las defensas aéreas rusas no pudieron detener al Flamingo y quizás solo lograron alcanzarlo en el último momento después de que había llegado a su objetivo justo sobre la ciudad. El canal de Telegram Supernova Plus confirmó que estos restos pertenecían a misiles Flamingo. En lugar de proteger a su propia gente, las defensas aéreas rusas hicieron llover fragmentos de misiles en llamas sobre sus propios ciudadanos. Entonces, ¿por qué era tan importante Oriol? Las imágenes muestran un enorme agujero en el edificio principal de la central térmica de Oriol y la instalación envuelta en llamas. Esto no solo sumió a la población civil en la oscuridad, sino que también cortó el suministro eléctrico a instalaciones de la industria de defensa cercanas como Orel Techmash. La base de lanzamiento de Shahed es la más importante. Oriol alberga una de las principales bases militares desde la cual las fuerzas rusas lanzan UAV Shahed de fabricación iraní contra Ucrania. Se informa que hay 8 plataformas de lanzamiento terrestre en esta base. Entonces, al enviar el Flamingo y los UAVs a Oriol, Ucrania en realidad atacó la fuente del terror. Este es un movimiento de represalia simétrica que revierte la estrategia de guerra energética de Putin y lleva la guerra a las puertas de Rusia. Putin lanzó 138 UAVs y un misil Iskander contra Ucrania en la noche del 12 al 13 de noviembre. La respuesta de Ucrania fue destruir simultáneamente los centros de mando, la logística y las bases de terror de Rusia. Los generales de Putin estaban desconcertados sobre qué hacer ante este ataque complejo. El ataque de Ucrania a la infraestructura militar y energética de Rusia con nuevas armas como Flamingo equivale a empujar a un gigante que ya está tambaleándose porque la Rusia de Putin se está derrumbando no solo en las líneas del frente, sino también internamente. El sistema se está pudriendo desde dentro, económica y socialmente. Veamos la evidencia más concreta de esto: 500 millones de barriles de petróleo ruso varados en el mar. Los ataques con drones de Ucrania en los últimos meses han golpeado plantas petroquímicas como Orsk y Stavroland tan efectivamente que Rusia ya no puede procesar petróleo crudo. Según Bloomberg, Rusia se ha visto obligada a aumentar sus exportaciones, pero no hay nadie que compre este petróleo. Actualmente, 500 millones de barriles de petróleo ruso están atrapados en petroleros en los océanos debido a las sanciones internacionales y la incapacidad de encontrar compradores. Esta es una prueba contundente de cómo la principal fuente de ingresos que financia la maquinaria de guerra de Putin ha sido bloqueada. Esto es una pesadilla logística. Otro factor que desencadenó este fiasco fue la insuficiencia de los aviones interceptores que protegen Moscú.
Estos aviones no operan en el agua. Mientras tanto, Ucrania continúa sus esfuerzos para cortar el suministro de combustible de los aviones. Recordemos lo que sucedió en la víspera de Navidad. La furia de los misiles Storm Shadow y drones de Ucrania tronó en los cielos sobre Rostov, Volgogrado y Krasnodar. Las unidades blindadas que defienden Moscú, los generadores para los sistemas de defensa aérea y una parte significativa del combustible para los aviones de combate fueron suministrados por las refinerías de Rostov y Volgogrado. La ecuación de Ucrania era simple: si la refinería se quema, el combustible se agota y todo estaba planeado para hacer un movimiento de estrangulamiento sistemático para rodear Moscú. Para entender la anatomía de este ataque, primero debemos mirar al cielo. Esta operación no fue un ataque donde se presionó un botón y se lanzaron misiles al azar. Fue una operación fantasma audaz y técnicamente impecable llevada a cabo por la Fuerza Aérea de Ucrania. Los datos del campo y las pistas de radar confirman que el ataque se llevó a cabo utilizando misiles Storm Shadow. Estos misiles se lanzan desde el aire, no desde el suelo. Esto significa que los aviones bombarderos tácticos Su-24M de Ucrania penetraron profundamente en el territorio de defensa aérea ruso, soltaron su carga y regresaron a la base sin ser detectados. Esta situación representa un escenario de colapso total para las fuerzas aeroespaciales rusas. Cuando entramos en los detalles técnicos, el genio de la operación se hace más claro. Los misiles Storm Shadow, Scalp e He no permanecen a gran altitud después del lanzamiento. Se adhieren al terreno, volando en modo de seguimiento del terreno, solo de 30 a 40 metros sobre el nivel del suelo. Las inexpugnables baterías S-300 y S-400 de Rusia probablemente estaban escaneando el techo del cielo en ese momento, pero la muerte vino desde debajo del horizonte del radar, rozando las copas de los árboles. La información de más de 12 explosiones en áreas de profundidad estratégica como Rostov es prueba de que la doctrina de defensa aérea en capas de Rusia colapsó y que los sistemas de miles de millones de dólares eran indistinguibles de montones de chatarra esa noche. El tipo de munición utilizada aquí también fue crucial para la destrucción del objetivo. Storm Shadow lleva una ojiva penetradora Broach de 450 kilogramos. Esta ojiva funciona en dos etapas. En la primera etapa, la carga penetradora atraviesa el blindaje exterior de concreto o acero de la refinería. En la segunda etapa, el explosivo principal detona dentro de la instalación. Ucrania no disparó sus misiles al azar. Fueron dirigidos con precisión quirúrgica a los puntos más vitales de la refinería, las torres de destilación. Al observar la estructura de la refinería de Novochakhtinsk, vemos que los puntos impactados apuntaron a las unidades de destilación atmosférica. Estas unidades son torres masivas que separan el petróleo crudo y son el corazón de la refinería. Sin estas torres, la refinería es solo una instalación de almacenamiento de petróleo y no puede producir nada. La inteligencia ucraniana sabía muy bien que reparar estas torres tomaría meses, incluso años. Como resultado, el mito de defensa de $1.000 millones de Moscú fue aplastado esa noche por la ingeniería británico-francesa y el coraje ucraniano. Aún más críticos son los aviones. Las salidas de la Fuerza Aérea Rusa tendrán que disminuir porque esta vena azul ha sido cortada. La desactivación de Novochakhtinsk significa una reducción de la presión rusa en los cielos ucranianos, pilotos rusos esperando en tierra y soldados ucranianos tomando aliento en las líneas del frente. Esto es estrangulamiento estratégico. Los aviones rusos tendrán dificultades para encontrar el combustible de alto octanaje necesario para despegar. Ahora, retrocedamos un paso para ver el panorama completo. Analicemos lo que estos ataques significan para el futuro de Rusia, esos impactos mayores invisibles. Porque no se trata solo de una planta de energía incendiándose. Lo que fue golpeado fue la turbina de gas de alta tecnología, el corazón de una planta de energía térmica moderna. Y aquí es donde comienza la verdadera pesadilla de Rusia, incluso más grande que los misiles ucranianos. No hay respaldo para esta turbina. Peor aún, no queda nadie que pueda producirla o repararla. Ni Siemens, ni General Electric, ni Alstom. El cuento de hadas de Putin de somos autosuficientes se queda en silencio impotente ante estos restos de alta tecnología. Ahora, expliquemos esta imposibilidad con un poco de profundidad técnica para que quede claro cómo Rusia ha caído en una trampa. Una turbina de gas es una de las máquinas más complejas del mundo. Consiste en miles de piezas fabricadas con precisión a nivel de micrones, que giran a temperaturas de miles de grados y a velocidades que superan la velocidad del sonido. La modernización de la infraestructura energética de Rusia tuvo lugar a principios de la década de 2000, durante el periodo de luna de miel de las relaciones con Occidente. En ese momento, Rusia equipó todas sus plantas de energía críticas con turbinas de la alemana Siemens y la estadounidense General Electric. En otras palabras, el ADN de las máquinas que producían la electricidad de Rusia era occidental. Sin embargo, cuando comenzó la guerra y se impusieron sanciones, estas gigantescas empresas hicieron las maletas y se fueron.
No solo se fueron, sino que también cortaron el software de mantenimiento, los equipos de servicio y, lo más importante, el suministro de repuestos. Esta es precisamente la razón por la que el ataque Flamingo en Oriol es mortal. Si un misil hubiera golpeado una vieja turbina de la era soviética, los ingenieros rusos habrían encontrado piezas oxidadas en el almacén, habrían parchado el sistema de alguna manera y lo habrían puesto en funcionamiento. Pero Ucrania golpeó esa unidad moderna sensible que funciona con tecnología occidental. Las palas de esta unidad están hechas de metales de aleación especial y recubrimientos cerámicos. La industria nacional de Rusia no posee esta tecnología metalúrgica. Durante años han estado intentando hacer ingeniería inversa, es decir, copiar piezas occidentales, pero no funciona. Debido a que la pieza copiada no soporta el calor tan bien como la original, no mantiene el equilibrio y en pocas semanas se descompone y destruye todo el sistema. En otras palabras, Rusia ha perdido la capacidad de reparar las máquinas que generan su propia electricidad. Entonces, la pregunta que todos se hacen es, ¿no ayudará a China? Aquí es donde se vuelve trágicamente cómico. El Kremlin estaba apaciguando a su gente diciendo, si Occidente se va, vendrá Oriente. Pero en ingeniería hay un problema llamado compatibilidad. Toda la infraestructura de la planta de energía de Oriol, las tuberías, la sala de control, el cerebro digital, fue construida según los estándares de Siemens. No se puede simplemente traer una turbina china, digamos, un producto de Shanghai Electric, e instalarla aquí. Las dimensiones no coinciden, los puntos de conexión no coinciden, la regulación de voltaje no coincide. Es como intentar poner una batería de Samsung en un iPhone, pero a escala industrial. Para instalar una turbina china allí, tendrían que demoler casi toda la planta y reconstruirla desde cero. Eso significaría un proceso de construcción que duraría no meses, sino años y miles de millones de dólares en costos adicionales. Además, China todavía duda en proporcionar su tecnología más avanzada a Rusia por temor a posibles sanciones secundarias. Esta situación ha empujado a Rusia a un proceso doloroso conocido como canibalización. En otras palabras, para mantener en funcionamiento una planta de energía, estaban desmantelando partes de otra planta. Pero el ataque Flamingo rompió este ciclo también porque el misil destruyó el cuerpo principal, no la parte. No quedó ninguna máquina para desmantelar o instalar. Ese cráter en Oriol es la tumba del aislamiento tecnológico de Rusia. Además, Rusia ahora está siendo arrastrada a una espiral inflacionaria y parálisis económica. La energía es el alma de la economía. Cortar el suministro de energía en centros industriales como Oriol y Rostov significa choques de oferta. Una turbina puede costar quizás 50 a 100 millones de dólares, pero cada día que esa turbina no está funcionando, el daño que causa a la economía rusa, con fábricas en esa región cerrando, ferrocarriles interrumpidos y la producción colapsando, asciende a cientos de millones de dólares. Cuando las fábricas no funcionan, comienzan las escaseces de productos y las escaseces hacen que los precios se disparen. El pueblo ruso, que ya lucha con la devaluación del rublo, ahora enfrentará hiperinflación en productos básicos alimenticios e industriales. La tesis de Putin de que la economía de guerra está funcionando sin problemas se evapora entre el humo de las plantas de energía en llamas. Trabajadores de fábricas desempleados, funcionarios públicos sin poder recibir sus salarios y una población incapaz de calentar sus hogares. Esta triple combinación siempre ha encendido la mecha de revoluciones o grandes explosiones sociales a lo largo de la historia. El segundo y quizás más aterrador efecto para Putin, el colapso del sentido de seguridad de la élite. Para los oligarcas rusos y las élites políticas, Moscú y sus alrededores eran una burbuja aislada de la guerra e intocable. Veían la guerra en la televisión, bebiendo champán. Sin embargo, los ataques de Flamingo y Storm Shadow mostraron que la guerra había llegado ahora a sus patios traseros, sus dachas, sus villas de lujo y sus inversiones. Si Putin no puede proteger ni siquiera un punto estratégico como Oriol, ¿quién puede garantizar la seguridad de las élites en Moscú? El capital es cobarde. Estos ataques acelerarán la fuga de capital ruso del país y debilitarán los lazos de lealtad dentro del Kremlin. La pregunta, ¿por qué seguir siendo leales a un líder que no puede protegernos? Ahora se susurra más fuerte a puerta cerrada. Tercero es el efecto dominó geopolítico. El mayor aliado de Rusia, China, está observando esto con gran atención y probablemente con cierta decepción oculta. Para Pekín, se suponía que Rusia sería un tanque poderoso para mantener ocupado a Occidente, pero una Rusia que ni siquiera puede proteger su propia infraestructura energética de simples drones, con sistemas de defensa aérea llenos de agujeros, es un socio poco fiable para China. A Xi Jinping no le gusta invertir en un aliado débil.
Estas imágenes de debilidad están destruyendo la imagen de Rusia como superpotencia en Asia y el sur global. Incluso desplegar soldados norcoreanos en las líneas del frente no es suficiente para detener este colapso tecnológico y logístico. A los ojos de sus aliados, Rusia ya no es un oso temido, sino una presa herida y sangrante. El resultado final es un fracaso estratégico completo para el Kremlin. El Oreshnik de Putin, lanzado para intimidar al mundo, fracasó sin cambiar ningún equilibrio en el terreno. Sin embargo, los flamingos de Ucrania lograron perforar las arterias energéticas de Moscú. El muro impenetrable de defensa aérea de Rusia colapsó ante la nueva carta de triunfo de Kiev. Pero este no es el final, solo el comienzo. Los datos e informes de inteligencia que llegan del campo son claros. Ucrania ha aumentado la producción de estos misiles a reacción masivos a máxima capacidad. Los pocos flamingos que llegan hoy se convertirán en un enjambre imparable en los cielos de Moscú mañana. Las luces se están apagando para Rusia y parece que esta tormenta apenas comienza. ¿Qué opinas sobre esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar informado sobre los nuevos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos.